Saludo nuevamente a todas y todos en este 67º testimonio a título personal y 16ª entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de la COVID-19. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Alfredo Merino Rajme, director del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, extraordinario médico, extraordinario directivo, pero sobre todo muy buen amigo. El doctor Alfredo Merino Rajme es egresado de la Universidad Anáhuac como médico cirujano. Tiene una maestría en gestión de negocios en salud certificada por la Universidad Christian de Miami, Florida. Es especialista además en cardiología clínica intervencionista, por supuesto avalado por la máxima casa de estudios por la UNAM, y fue presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos del ISSSTE, del ANSISTE, y es, entre otras cosas, uno de los mejores cardiólogos intervencionistas del país. Alfredo Merino, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por la invitación a este espacio que a todos nos gusta mucho escuchar cada semana, con opiniones muy interesantes, y la verdad es que bien dicho, sin filias ni fobias, sino con ganas de ser médicamente objetivos y dar un panorama de lo que está pasando realmente a veces de la pandemia y con unos cuantos otros temas muy interesantes para todos. Gracias. No, hombre, te lo aprecio, pero muchísimo. Y bien, como lo dices, estas entrevistas tienen sobre todo un carácter muy objetivo y déjame platicarte un poco cuál es la esencia de ellas. Primero, todas las preguntas están enfocadas de acuerdo con las habilidades y con las competencias de los expertos invitados. Y ese es tu caso. Y a ti, pues tienes la gran responsabilidad hoy como directivo de tener esta aplicación de conocimientos enfocados a la salud. Y hemos dicho en este espacio que nada es verdad, nada es mentira. Todo es de acuerdo con el color del cristal con que se mira, citando por supuesto a Ramón de Campoamor, y hoy veremos el punto de vista de ese lente a través de un directivo. Y la pregunta es, ¿cuál es la reflexión del director de uno de los hospitales más importantes del país, de cómo debe administrarse un hospital de tercer nivel que de por sí ya es difícil cuando hay una pandemia? ¿Cuál es tu reflexión? Y por lo siguiente, primero, decir que el 20 de noviembre tiene grandes personas, el capital humano es extraordinario. Y ahí primero déjame decirte, porque obviamente mi filia me obliga, primero un reconocimiento a todo el personal del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, no solamente en la atención de los pacientes que han sufrido la COVID-19, sino también en la atención para aquellos pacientes que han continuado con sus atenciones y tratamientos, ya que a veces el 20 de noviembre es la única opción por el tipo de hospital y por la alta especialidad. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cómo se administra un hospital en medio de una pandemia? Bueno, independientemente de que Jorge ya se lo lavó muchas veces, el tatuaje no se quita, efectivamente. Gracias por tus palabras al personal del 20. Bueno, desde el punto de vista del directivo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, lo primero y un como mensaje inicial que podría decirles es muy cerquita de su gente, muy cerquita del personal del 20, muy cerquita del grupo de enfermeras, del grupo de limpieza, del grupo de seguridad, por supuesto el grupo médico y del residentado y todos los médicos que están en formación, camillería, laboratorios, todo el mundo tuvimos que estar muy cerquita para poder estar informando las estrategias, para poder estar dando la certeza y la seguridad del material de protección, de las estrategias que se están implementando para garantizar la seguridad del personal médico. Yo te podría decir que toda mi vida, absolutamente en todo mi árbol de decisiones, siempre estaba primero el paciente. Y el primer momento en el que yo rompí ese paradigma en mi vida fue cuando llegó la pandemia, porque independientemente de que el paciente sigue siendo nuestro motivo de ser y el centro de la ecuación, ahora pasó a primer lugar el cuidado del personal que se iba a encargar del paciente, porque si no hacíamos eso, todo lo demás estaría comprometido. Entonces, en ese árbol de decisiones, lo primero fue encargarme de la seguridad de mi personal y eso fue maratónico en tanto adquisición de material de protección, en cuanto a la administración y las rutas que tuvimos que hacer de procesos internos el 20 de noviembre para garantizar la circulación de la gente, el traslado de pacientes a los tomógrafos, la seguridad y este aislamiento de corte que hay que hacer en las áreas COVID para garantizar que no hubiera infecciones cruzadas, porque además, como bien lo mencionas,
es un hospital de alta especialidad y por lo menos la parte oncológica, que requiere de un término que a ti y a mí nos encanta porque además es el centro también de una buena toma de decisiones, la oportunidad de atención que si no se da en el momento adecuado, perdemos pronóstico y a veces perdemos incluso vidas, se tuvo que mantener. Nosotros seguimos administrando el 100% de las quimioterapias, radioterapias del Centro Médico Nacional, tanto las intrahospitalarias como las ambulatorias, y eso fue un reto gigante porque todo eso fueron pacientes inmunocomprometidos en medio de un hospital COVID, y creo que fue un reto gigante que afortunadamente nos dio buenos dividendos y salimos muy bien sorteados en cuanto al pronóstico y el tratamiento de la oncología del 20 de noviembre. Sí te puedo decir que sí tuvimos decesos de personal del Centro Médico Nacional, tuvimos por ahí pocos, pero no por eso pocos sentidos, muy sentidos, pero sí te puedo decir que toda la gente que estuvo en primera línea de atención COVID no tuvimos una sola baja en el Centro Médico Nacional, y esto lo que hizo fue, pues obviamente, legitimizar las estrategias que se hicieron como buenas y como eficientes para todos. Esa fue un poco la historia. Todavía somos un hospital que recibimos COVID, no porque seamos designados como un hospital COVID, sino porque es la realidad de todos los hospitales hoy. Hoy todo hospital debe tener una pequeña área de contención para pacientes COVID, porque no sabes en qué momento nos va a brincar la liebre en un paciente que viene a otra cosa, un apéndice, a un tema cardíaco, a un tema oncológico, puede tener síntomas de pronto y puede brincar por ahí la enfermedad, o puede tener una prueba que lo positivice como COVID, y tienes que tener elementos suficientes y procesos adecuados para poderlo aislar de manera inmediata sin perder la garantía de la atención médica que está teniendo. Entonces, todavía tenemos esa situación, vivimos esa situación hoy en el 20 de noviembre. Sí te puedo decir que las camas que hoy están destinadas a COVID son menos del 10% de las que estuvieron destinadas en los picos más grandes de enero y febrero a COVID, que llegamos a tener hasta 190 pacientes internados en el 20 de noviembre de COVID. Hoy es mucho menor la cantidad, hoy estamos en una contención más adecuada y hoy estamos atendiendo la deuda de atención que tuvimos de todo lo demás que hace un centro médico nacional, la cardiología de alta especialidad, la neurocirugía de alta especialidad, por supuesto las pediatrías, por supuesto la ginecología, todo lo que además de todo hace un hospital de alta especialidad. Hoy tenemos una gran deuda de atención con los derechohabientes y le estamos empezando a cumplir con creces y de manera exitosa. Pues déjame otra vez primero manifestar el reconocimiento y la gratitud a todo el personal que trabaja. Y decías tú algo y lo destaco, la cercanía con el personal, la cercanía con el enfermo, pero también la cercanía del enfermo y de la familia. Si ustedes todavía recordamos y se nos pone la piel chinita, esas serenatas que les daban enfrente del hospital y que mucho motivaron al personal de salud, quizás en una de las situaciones más difíciles que han vivido como médicos, como enfermeras, como personal de salud en su vida, porque todos los que nos dedicamos a la salud, sin duda esta pandemia, pues nos marcó, así como en su momento nos marcó la H1N1. Pero ahora déjame un poco aterrizar en tus habilidades y competencias ahora como cardiólogo. Y esta tiene que ver con esta segunda pregunta. A ver, y sobre todo como cardiólogo intervencionista. Mucho se ha hablado y documentado después de un año y medio de esta pandemia sobre las secuelas y particularmente sobre las secuelas cardiológicas que tiene la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. En este sentido, Alfredo, ¿cuáles son las principales secuelas cardiológicas descritas pues, en la literatura médica, en tu misma experiencia? Y una pregunta muy interesante, ¿cómo se ha afectado el control de los pacientes con patología cardíaca en esta pandemia, incluyendo el manejo de las enfermedades agudas, de las enfermedades isquémicas, es decir, el infarto en tiempos del coronavirus? ¿Cómo se han tenido que enfrentar estos pacientes con estas enfermedades que, como tú dices, pues estas llegan y la oportunidad es sustantiva? ¿Cuál es tu reflexión, Alfredo? Mira, por temas de SARS-CoV-2, la repercusión cardiovascular suele ser una miocarditis directamente relacionada con la infección viral, que se presenta aproximadamente más o menos entre el 3 y el 5% de los enfermos, por lo menos es lo descrito. Yo pienso que es un poco mayor y todavía no tenemos los registros adecuados, pero a lo mejor alcanza el 10% la miocarditis o la pericarditis asociada al virus directamente. ¿Qué es lo que sí
se hizo evidente. Se hicieron evidentes muchos más diagnósticos de insuficiencia cardíaca porque en cuanto tienes menos capacidad pulmonar, el que trabaja extra obviamente es el corazón, y cuando tú haces evidente la incapacidad del corazón de mantener un gasto cardíaco, es cuando empezábamos a internar pacientes con fallas cardíacas derivadas de manera secundaria de la hipoxia que te generaba el problema pulmonar o la neumonía típica que daba el SARS-CoV-2. Entonces, sí evidenciamos muchos problemas cardiovasculares que no se veían antes, eran insuficiencias cardíacas compensadas con hipertrofias compensatorias, sin dilatación todavía, y que se hicieron muy evidentes cuando la oxigenación de los pacientes bajaba o cuando la demanda metabólica aumentaba. Esa fue la realidad de la cardiología directamente relacionada a SARS-CoV-2. ¿Qué nos pasó? Bueno, tú conoces perfectamente el programa Asiste Infarto, el cual sigue operando de la misma manera que estaba operando desde hace años. Y en la etapa del SARS-CoV-2 y del COVID, en los momentos más álgidos de la pandemia, seguimos operándolo de la misma manera y no bajó la tasa de atención, por lo menos del infarto agudo con elevación del ST. ¿Dónde sí estamos percibiendo una deuda de atención? En los pacientes isquémicos crónicos, en los pacientes valvulares crónicos, en los pacientes que tenían patología crónica compensada o más o menos compensada, pues sí se fueron aplazando sus atenciones y hoy estamos cachando de regreso a todos ellos con todos los procedimientos que no podíamos hacer por simple ocupación hospitalaria o por riesgo de estancia hospitalaria. Otra cosa que hicimos en la patología cardiovascular directamente en el 20 de noviembre es un programa que te garantiza entrar el mismo día y salir el mismo día después de una intervención coronaria, que es una estrategia que a todas luces como salubrista podrías pensar que te expone mucho menos a una infección hoy que estamos en estos momentos tan complicados de la salud pública. Entonces, sí hemos estado atendiendo, sí hemos estado optimizando los espacios del 20 de noviembre, y hasta hoy la atención cardiovascular creo que sigue bien y estamos tratando de ponernos al día con esos derechohabientes y pacientes del ISSSTE que no pudimos atender casi durante 1 año y 3 meses por lo menos. Y que además se daba un círculo que no era fácil. Por un lado, el paciente cardiópata, el paciente con comorbilidades, pues era presa de la enfermedad y el salir pues lo podía hacer que se contagiara y muchas veces por las capacidades hospitalarias, hablo en el mundo, en el país, o muchas veces por el temor del mismo paciente a acudir a un hospital y poder estar infectado ahí, pues hacía que a lo mejor no fuera al hospital. Y esto, como tú bien dices, el tiempo nos va a decir, en el primer caso, tanto de las secuelas, como en el segundo, las repercusiones de la no atención, y por eso digo que esta enfermedad nos ha marcado. Y déjame regresar a la última pregunta con un tema que tú tocaste muy bien, que es el factor humano y que es la cercanía al personal. En todos los hospitales, y por supuesto no es la excepción el hospital donde tú estás el 20 de noviembre, hemos visto mucho dolor y mucho sufrimiento, no solamente por parte de los pacientes, por parte de la familia, ya lo decías tú, por parte del personal. Y además todos hemos tenido un gran desgaste, no solamente físico, sino también emocional. Y en este sentido, es una característica del ser humano ser solidarios, sobre todo ante las adversidades. Y en México nos hemos caracterizado, por eso ya veíamos lo de las serenatas que comentábamos hace un rato. Y tu hospital, por supuesto, no fue la excepción. Y además, los trabajadores de la salud nos volvemos de repente como toda una familia, si bien antes lo era en situaciones de adversidad, todavía más. Llamó mucho la atención, Alfredo, la convivencia del personal en esta pandemia, por ejemplo, con el perrito Harley, con el tuerto, para el manejo de las emociones. Fue algo que creo que en el 20 de noviembre, aunque se ha hecho en otros lugares, los marcó de una manera característica y creo que en su momento pues fue una, no quiero llamarle mascota, sino una estrategia muy clara para el manejo de las emociones y además un perro entrenado, pero además con grandes capacidades. ¿Cuál fue en este sentido la experiencia que nos pudieras platicar entre estas o cualquiera otra que se haya tenido para el manejo de las emociones del personal? Mira, como directivo yo creo que tiene uno la alta responsabilidad de inmediatamente detectar los problemas que se van a presentar
antes de que lleguen, y eso fue lo que pasó aquí en el 20. Nosotros, un día antes de que se declarara la emergencia nacional por SARS-CoV-2, pusimos una línea 24 horas de atención psicológica y de apoyo psicológico al personal del 20 de noviembre, que no fue únicamente un telefonazo y ya, sino que pusimos a todo el servicio de psiquiatría del 20 de noviembre a atender activamente a los compañeros trabajadores para que tuvieran un lugar para descargar todo este estrés que venía, porque todo el mundo le daba miedo entrar a las áreas COVID porque no sabíamos qué hacer, y esa es la verdad del principio de la pandemia. Fuimos aprendiendo en el camino. La estrategia de Harley, por supuesto, junto con otras, porque también metimos toda la estrategia no solo para el personal del 20, sino para los pacientes, con las videollamadas, con la robotina y con todas estas cuestiones que la verdad es que le agradezco mucho al servicio de psiquiatría del 20 que nos apoyó con darles forma y darles idea. Pues dieron una descarga psicológica y psiquiátrica al personal del 20 de manera muy importante. Por supuesto que en todo momento estuvo presente la comprensión de las directoras de enfermería del hospital, y si una enfermera, una compañera no quería entrar al área ese día, se le reubicaba o se le regresaba a su casa. Hubo mucho que hacer al respecto. Tuvimos que dar un día de descanso cada semana extra, o sea, para los trabajadores que estaban entrando. Creo que tratamos de hacer muchas estrategias de contención. Las serenatas de enfrente, tú no tienes idea qué tan a flor de piel ponían los sentimientos de todo el personal, los propios, por supuesto. Y bueno, era ese día en el que eras como la selección mexicana, man. Eras al que le dedicaban los buenos deseos y los buenos pensamientos, y eso se siente y por supuesto impacta y por supuesto descarga muchas de las emociones que hoy tenemos. ¿Qué creo que es importante hoy? Y ya lo estamos haciendo aquí en el 20. Aquí en el 20 estamos haciendo pequeños grupos en donde estamos dando terapia de choque, por llamarlo así, y terapia un poco de descarga de sentimientos, tristezas, burnout y frustraciones, porque ahora también viene la pandemia de la psiquiatría, del niño encerrado en su casa, de la mamá que se siente responsable de ser la mamá y la maestra, de todo eso que pasó todo el año y que no es menor y que sí se refleja en los centros de trabajo, a pesar de que sea un ámbito familiar y suene distante. O sea, aquí lo cargamos todos los días, ¿no? Entonces, sí hay mucho que hacerle, pero creo que la pandemia que sigue es esa psiquiatría infantil de niños que no han tenido roce social en 2 años, madres que los han tenido encerrados por necesidad, por supuesto, todo estas dinámicas familiares. Y por supuesto, todo esto súmale el familiar enfermo, el familiar con COVID, los decesos familiares no esperados, que sí fueron en casi todas las familias. Yo creo que todo esto ha hecho un cultivo, como le llamamos los médicos a veces, de un tejido social que hoy está triste, presionado y muy ansioso. Y creo que eso es lo que vamos a ver en los siguientes meses, a lo mejor años, y tenemos que irlo descargando, comprendiendo, asimilando y trabajando con ello, sin duda. No sabes el gusto que me da escuchar estas reflexiones, porque no lo puedo negar el cariño que yo le tengo a la institución, que ese, como tú bien dices, es un tatuaje que no se quita con la primera lavada, y ver que el trato hacia las personas, el buen trato hacia las personas, porque esto es una carretera de doble vía, pues está por lo menos en el pensamiento y en el hecho del director del 20 de noviembre y en muchos de los trabajadores de la salud, no solamente del ISSSTE. El trato para un buen trato creo que vale mucho la pena darle visibilidad, porque uno no sabe a veces en qué lugar estás. Insisto, esto es una carretera de doble vía y quizás la pandemia nos ha permitido estar a veces de un lado de la enfermedad o de la familia, viviendo la enfermedad de la familia, y por el otro lado los médicos tuvimos esta gran experiencia de poder estar dando la atención, y yo lo he dicho en varios foros, es la experiencia personal que para mí ha sido la más difícil de toda mi vida como médico y como administrador de la salud. Bueno, para cerrar, Alfredo, primero agradecerte, porque sé que estás además muy ocupado con todos los temas en un hospital. Esta entrevista, lo menos que quieres quitarte tiempo, sino poder dar pues todos tus comentarios. Y preguntarte, Alfredo, si quisieras comentar
algo más antes de cerrar la entrevista. Insisto, no sin antes agradecerte primero tu amistad, pero todo el trabajo tuyo y el de todo tu equipo. No, pues agradecerte muchísimo, por supuesto, este espacio, que además ya se ha vuelto un espacio no menor, bastante interesante para todos los que a la salud nos dedicamos. Y bueno, reiterar que para todo esto que platicamos, por supuesto, siempre estuve en coordinación y con el apoyo de todo el nivel central del ISSSTE, que es sensible a todo esto que ocurre de la misma manera. Te agradezco mucho, Jorge. Al contrario, te mando un abrazo a la distancia y habrá oportunidad de saludarnos personalmente. Y nuevamente un abrazo a todo el personal de salud del 20 de noviembre. Gracias, Alfredo.